Matecito de coca. Buenas, buenas, buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca. El día de hoy hablando de nuestro hermano país Ecuador, que está con muchos problemas y queremos saber, enterarnos, informarles a ustedes qué está pasando en Ecuador. Porque nos hemos enterado muchos y muchas de algunas noticias preocupantes. Pero bueno, aquí estamos para hablar de esto en este programa. Yo soy Kiara, aquí estoy con Andrea. Yo soy Andrea, ¿cómo están todos? Como dice Kiara, estamos... bueno, primero mandar un saludo a toda la población dentro y fuera de Bolivia que nos sigue a través de la radio Causa Chuncoca, que es nuestra casa radial. Y como decía Kiara, estamos muy preocupadas y creo que es una preocupación general a nivel Latinoamérica por la situación en Ecuador. Hace unos días salieron varias noticias muy preocupantes que salieron en todos los periódicos, ¿no? A nivel nacional e internacional. Entonces creo que es un tema que necesitamos entender porque no estamos entendiendo muy bien qué es lo que pasa y por eso mismo hemos invitado a una persona que nos va a orientar un poco sobre la situación allá. Quiero presentarla, ella es Vero Carrillo, es analista política y es también exasambleísta ecuatoriana. ¿Cómo estás? Bueno, primero, antes que nada, agradecer el espacio brindado. Soy de aquí de Ecuador, de Quito específicamente, y bueno, responderte esa pregunta tan difícil de cómo estamos de aquí en Ecuador o cómo se está, es vivir en un miedo constante, la verdad. Hace prácticamente menos de una semana veíamos que estaban secuestrando un canal de televisión, la gente empezó a mandar de los trabajos a decir que por favor vayan a refugiarse en sus hogares y esto pasaba a nivel de todas las provincias del Ecuador y llamándole a la familia, imagínate, era tan fuerte, yo en mis 31 años de edad que tengo no he visto que llamaban los hijos, las hijas a sus padres, a sus madres a decir que por favor lleguen a un lugar seguro para que no vaya a pasar nada por los coches bombas que estaban dando, por los atentados que se estaban realizando al mismo tiempo de lo que pasaba dentro del canal de televisión. Y bueno, Vero, la primera pregunta que tenemos, nosotros obviamente como no estamos en Ecuador, sí vamos conociendo algunas cosas, algunos conflictos que han ido pasando, sobre todo en los últimos años, pero quería preguntarte, ¿cómo se origina esta tanta violencia de repente? ¿Cuánto tiene que ver esto con el narcotráfico? ¿Cuánto tiene que ver con la pobreza? ¿Si ha crecido o no ha crecido en los últimos años? Bueno, la verdad es que yo considero que es algo que se lo va dando también en un contexto de un Ecuador empobrecido, de no tener fuentes de trabajo, de no tener incluso salud y la falta de oportunidades laborales, que lo que ha hecho es que justamente de las cifras que lo que se estaba viendo del anterior a este año, hay una cifra superior en términos de migración, ha superado más del 20% de lo que fue en la crisis del 99, cuando los ecuatorianos y ecuatorianas comenzaron a migrar a los otros países, y era una alarma para decir qué es lo que qué está pasando aquí dentro de las posibilidades que tienen los y las ecuatorianas. Entonces es mucho más fácil al crimen organizado, al narcotráfico, entrar y reclutar a gente que necesita que necesita comer, que necesita tener lo mínimo y lo básico en temas de derecho. Por eso cuando justamente hace unas semanas se decía, bueno, vamos a entrar en un estado de guerra, de conflicto armado dentro de Ecuador, la primera línea siempre son la gente que es la más necesitada dentro de estos ámbitos y que ha sido reclutada por el narcotráfico. Este problema ya se lo veía justamente cuando estábamos en el periodo antes de la muerte cruzada en la Asamblea Nacional, dentro de la Comisión de Seguridad, los botines dentro de la cárcel empezaban a haber explotación, muerte, captura, rehenes, por también los bandos que eran los choneros y los lobos, quienes empezaban ya a responder frente a acuerdos que no se llegaban con el Estado en general. Entonces, lo que hacían, por ejemplo, hace un año atrás, mandaron a decir, el Estado no llega a un acuerdo con nosotros no llegamos a un acuerdo con ellos, entonces mandemos a mandar Guayaquil bastantes motos que vayan disparando por la calle.
Entonces era terrible, o sea, esto es algo que ya ha venido durante años, durante el gobierno de Lenin Moreno y se agudizó mucho más con el gobierno de Lasso, quien también empezó a dar unas políticas súper fuertes dentro de la cárcel y quienes también sufrían no eran necesariamente las cabezas del narcotráfico quienes estaban. Hace unos meses atrás justamente hablaban del caso de, bueno, menos de un mes, el caso de Fito, que fue quien se escapó, el líder de los choneros, y ni siquiera el propio presidente sabía qué día se escapó de la cárcel. Entonces, no solamente tiene que ver con el narcotráfico, sino también con la narcopolítica o con también el narco dentro de la policía, quiénes están implicados, quiénes están siendo parte de esto y por qué no hay respuesta estatal. Claro. Es preocupante que haya llegado a este nivel, ¿no? Que realmente no puedan ya controlar lo que está pasando. Pero como decía hace rato Kiara, ¿hace cuántos años que se arrastra este tema? Porque la gente acá lo está viendo como que es algo que estalló recién, pero más bien, como tú dices, es algo que se viene construyendo desde hace muchos años atrás y que ha tenido influencia del expresidente Lenin Moreno. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que pasó con Lenin Moreno que pudo impulsar que esto se vaya, como que sea como una bolita que ha ido creciendo estos años? O sea, yo creo que como países sudamericanos y más que nada por la frontera y el puerto que tiene Ecuador, es uno de los puntos más focales de lo que es el narcotráfico. Por ejemplo, Guayaquil, que es la perla del Pacífico, que también se lo reconoce, está siendo justamente una de las principales fuentes como país de paso para que pase justamente las drogas. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Es que hace años nosotros éramos un país de paso del narcotráfico, no era un país donde estaba ya institucionalizado el narcotráfico como tal, sino más bien que era un país donde se pasaba y no se tenía conflicto acerca de este crimen organizado, de que ya haya un reclutamiento, pero poco a poco no se empezó a ver políticas sociales y también no se empezó a conversar qué es lo que se puede llegar hacer a través de las políticas para reducir los índices del narcotráfico. Yo creo que en el gobierno de Lenin Moreno, primero fue que se da el paro nacional, luego del paro nacional empieza a haber la crisis de pandemia y mucha gente no tenía dónde surgir. También el microtráfico, después de pandemia, se empieza a ver ya el microtráfico institucionalizado, y te lo digo ¿por qué? Porque ya no solamente lo veías en la televisión o veías que reclutaba o veías en pequeños lugares, sino que ya empezabas a ver en colegios cercanos reclutando adolescentes para la venta de cocaína, de diferentes drogas, y que muchos de estas personas eran parte de ello y que hacían hasta que los niños sean parte de esta red del microtráfico, donde la policía o los incluso metropolitanos, aquí en el tema de Quito específicamente, no puedan responder sin también una defensa, una protección de ellos. Por ejemplo, yo he hablado con mucha gente en el ámbito de los metropolitanos y decía, pero ¿por qué permitieron que exista una red mucho más fuerte del microtráfico? Porque eso hace que el narcotráfico y el crimen organizado se vuelva mucho más potente. Y decía, nosotros tampoco tenemos como la protección de nuestra familia ni la protección de nosotros, porque se vuelve eso bastante fuerte y las amenazas y empezó a verse asesinatos hace años atrás. O sea, era imposible creer que en el Ecuador podían matar en la calle a alguien y eso se empezó a evidenciar mucho más en el gobierno de Lasso. Creo que en el gobierno de Lasso se da un poco más fuerte y se evidencializa más porque ya no estaba dentro de sus manos el poder cortar de raíz, porque ya estaba muy implicado con el gobierno de Lenin estas mafias y este crimen organizado. O sea, ya habían bandas, ya estaban controlándoles las cárceles, ya habían puntos donde ellos y ellas se quedaban y ya empezaba a haber este intercambio, ¿no?, de información y también mucha gente implicada del Estado en estos ámbitos. Durante el gobierno de Lasso, tú fuiste también víctima de un atentado. No sé si nos puedes contar un poco de esto porque ya se evidenciaba la inseguridad que había. Bueno, la verdad,
ese hecho fue bastante violento. A mí me quedó casi 2 meses de que no podía salir porque sentía miedo el salir y que te quiten un derecho tan fundamental a poder caminar libremente por las calles. Era bastante fuerte. Yo siempre he sido enfática que nunca he sido partidaria de ninguna de las políticas que ha tomado el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso. Primero porque no ha sabido controlar la verdadera problemática estructural acerca de la falta de oportunidades que tienen, y por eso muchos de los adolescentes e incluso niños y niñas están siendo parte de estas mafias, y que son niños abandonados por el Estado, y eso duele bastante porque nunca ha habido una política de acción en cómo desarrollar y cómo fortalecer los mínimos derechos para darles a ellos. Entonces, claro, cuando yo siempre mandaba algún tuit, y más cuando fue el tema del caso de María Belén Bernal, el femicidio que se da dentro de las instituciones de la policía, no sé si escucharon, acerca de que un cadete, o no me acuerdo, un coronel, había matado a su esposa dentro de la institución de la policía, y prácticamente el femicida huyó y lo encuentran después de 3-4 meses en frontera con Colombia, y era algo absurdo porque dentro de la institución de la policía cómo va a darse. Y bueno, y ahí prácticamente cerca de mi casa rompieron el vidrio en donde yo me encontraba y me pusieron una pistola en la cabeza. La verdad, recordarte exactamente me decía la persona, no lo recuerdo, tengo un bloqueo ahí mental, no, es como que súper fuerte recordar ese proceso. Y lo único que hizo él fue golpearme en el ojo, lo cual me dejó 2 puntos y un punto en este lado justamente del ojo que me cosieron. Y la verdad no se llevó nada, no se robó absolutamente nada dentro del carro en el que nos encontrábamos con otra compañera, y la cual también fue víctima y le habían agredido físicamente, y dolió mucho porque estábamos cerca de la policía. O sea, había una UPC, que es una unidad policial, y ninguno supo responder a más de decir, tiene que hacer la respectiva denuncia, pero usted no le robaron nada, entonces no va a poder hacer la denuncia frente a estas circunstancias, hay que visualizar las cámaras, y también es eso, la falta de acción de la policía, teniendo también bastante apoyo, no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos descentralizados, que son los gobiernos autónomos descentralizados de aquí, por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito, o los 7 cantones más que acoge la provincia de Pichincha. Entonces, prácticamente la policía tampoco ha respondido, solamente responde de una forma violenta dentro de su institución, pero no con políticas de precaución, que eso también se lo puede hacer con ayuda de las alcaldías, de las prefecturas, e incluso también de las juntas parroquiales, que son de vital importancia dentro de lo que amerita todo el Ecuador. Lamentablemente no hay respuesta, no se da respuesta, hay bastante gente implicada desde la Policía Nacional en estas redes, y no han caído hasta el día de hoy, no se sabe quién son los implicados, quiénes filtran información, y eso es bastante doloroso, porque mientras no se sepa también en qué ámbito de corrupción en lo público hay este problema, tampoco se va a poder erradicar lo otro, porque va a seguir filtrándose información frente a ello. Y qué pena que hayamos tenido que llegar a una decisión tan dolorosa, que es justamente aplaudir que salgan militares a las calles y que por derecho tengan que matar gente fuera, porque pueden decir que es parte de una banda. Claro. Y ahí te quería preguntar, Vero, tú nos decías, nos dabas un par de elementos de ciertas políticas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno, y que según nos explicabas continuaron con Lasso, ¿no? O se fortalecieron incluso. Claro, lo malo, como justamente tú nos explicabas de las políticas neoliberales, es que siempre son demoledoras, intentan demoler todo el derecho para que no lo puedas construir de nuevo de hoy a mañana. Y no sé si tú tienes o nos puedes dar, obviamente aquí en Bolivia y en toda Latinoamérica tenemos más o menos una idea por el trauma histórico que tenemos de lo que es neoliberalismo, pero ¿nos podrías dar un repaso de ciertas políticas concretas que tú crees que han sido las peores, las que más han afectado? Nos hablabas ya del tema de dejar a las infancias desprotegidas, dejar a las infancias, digamos, en un lugar donde tengan que verse orilladas a participar de ciertos, digamos, actividades delictivas, narcotráfico y otras cosas, pero
Sería de mucha utilidad para saber desde aquí de Bolivia qué políticas más se han tomado desde Lenin Moreno, desde Lazo, que tú crees que hayan sido también importantes. Bueno, yo considero que cada crisis siempre puede ser un progreso, pero también un retroceso. Y en cada crisis a nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas siempre nos han puesto la vacuna neoliberal, que es lo que nos agobia por pagar la deuda. Entonces siempre el pagar la deuda cuesta bastantes vidas aquí en lo que viven bastantes ciudadanos y ciudadanas, de lo que implica también el tener que migrar y no dar la respuesta. Siempre va a ser reducción del presupuesto del Estado en temas de educación, en temas de salud. Era completamente devastador en el gobierno de Lenin Moreno saber que ni siquiera tenían mascarillas dentro de los hospitales, no había respuesta para la gente que entraba pidiendo oxígeno para sus familiares, y eso era completamente doloroso porque había también casos de corrupción de las cúpulas del gobierno de Lenin Moreno con las empresas privadas para el sobreprecio de las mascarillas. Entonces era demasiado doloroso y siempre teníamos que pagar porque hubo reducción al presupuesto de las universidades públicas, lo que implicaba era que justamente existe una reducción también de los estudiantes que podían entrar a la universidad pública. Entonces eso implicaba que bastantes estudiantes se queden sin acceso a la educación, e incluso se visualizó una encuesta que no me acuerdo muy bien el porcentaje de cuánta persona empezó a bajar, a tener crisis de salud mental y de ansiedad dentro de este proceso, porque no podía estudiar, no podía trabajar y no podía hacer absolutamente nada, porque también una fuente de ingreso es para tus actividades de ocio y recreación, para poder mantenerte estable. Otra de las políticas que se tomó también es la reducción al presupuesto de la Ley de Erradicación de Violencia de Género, que era una propuesta que se dio supuestamente en el gobierno de Lenin Moreno en el 2017, lo cual se redujo al 0%, y eso ocasionó que éramos uno de los países más violentos, y hasta el día de hoy somos uno de los países con alto número de cifras de femicidios que hay en lo que conlleva el 2022-2023, y ahora, bueno, en enero, que ha habido casos de femicidio bastante dolorosos ya dentro de lo que implica que el Estado tendría que haber dado respuesta ya con una ley que tenía que haber cumplido. Otro de los procesos que se da ya en el gobierno de Lazo es justamente que eso es lo que bastante decía, que la Asamblea nunca le dejó gobernar a él, pero era justamente por la pelea constante de la reducción de presupuestos. ¿Quiénes iban a pagar más deuda? Imagínate, era impresionante decir que personas que ganen un poco más del sueldo básico tengan que pagar sus impuestos a la renta, cuando literal no era esa la solución. Primero era cobrar a los verdaderos deudores de las grandes empresas aquí en el Ecuador que puedan pagar, y con eso se podía también ver cómo se puede manejar el presupuesto en función de respuesta institucional, de lo que es educación, de lo que es salud y exactamente de lo que es fuentes de empleo. Y nunca entendió, siempre era una pelea constante de que si no pasaba por la asamblea, pasaba por decreto. Quitó el subsidio a la gasolina, cuando eso sabía que implicaba, el hecho de quitar el subsidio a la gasolina implicaba la subida de precios, no solamente del arroz, sino de todos los productos, por el traslado de los productos de un lado al otro. Entonces empezó, ya no habían 7 huevos de $1, sino 6 huevos dentro de lo que conllevaba $1, que eso también implica a que se suba en lo que cobran los almuerzos, en la movilización, en el transporte público, y eso afecta al bolsillo ecuatoriano no teniendo fuentes de empleo y teniendo también personas que la verdad viven en pobreza extrema. Y no era una respuesta que se podía dar ya después de un paro nacional que se dio en el gobierno de Lenin Moreno por llegar a acuerdos justamente con que no se reduzca el presupuesto, y también los 2 paros que se ocasionan con el gobierno de Lazo. Porque fueron exactamente 2 paros, un paro que fue mucho más suave, pero y otro paro que se dijo, ok, no vas a hacer caso y vas a subir todo esto, no es justo. Entonces se tiene que llegar a acuerdos, porque quienes van a pagar son todos. Y ahora estamos literalmente, es lo que se estaba justamente conversando en la teoría del shock, o sea, sienten miedo todos sus ciudadanos y ciudadanas por la crisis y el crimen organizado que estamos viviendo. Nos ponen en un estado de guerra donde ahora protestar no te puede resguardar el derecho, porque estamos en estado de guerra. No es completamente fácil el salir a protestar en las calles, y dicen, no, ahora el impuesto a la renta tendrán que pagar las personas que cobren $938, sabiendo que es un sueldo que gana un funcionario público y bastantes ecuatorianos de clase media, se podría decir, que eso implica a que también
el hecho de pagar el impuesto a la renta sea despedir a una persona que trabaja dentro de sus hogares porque no le alcanza el salario. Y la canasta básica aquí en el Ecuador está en los 700 y pico, cuando el sueldo básico literalmente son 490 por ahí, porque ya subieron recientemente en una de las políticas. Y encima más te dan otra receta más que dice, por salvarnos del crimen organizado, por salvarnos literalmente de lo que está pasando, necesitamos pagar ese crimen, necesitamos pagar a estos militares, a esta policía, a la ayuda, a la cooperación internacional que vengan acá. No les basta con eso. Bueno, ahora implica que vamos a subir el IVA del 12% al 15%. Y ahorita eso es lo que se va a debatir dentro de la Asamblea Nacional. Y lo peor es, lo que más miedo da es que ni siquiera la Asamblea Nacional va a aprobar eso, pero se va a pasar por el Ministerio de la Ley. Y no puedes salir a protestar por eso, porque está en juego tu vida. Claro. Qué terrible lo que, qué terrible lo que nos cuentas, Vero. La verdad nos da muchísima pena, todas estas medidas que ha venido tomando estos gobiernos neoliberales en el Ecuador y que ahora ustedes ni siquiera tengan la garantía de sus mínimos derechos de protestar o vivir, o gente como tú, mujeres como tú, que están luchando por algo, que están, digamos, políticamente expuestas, que tengan que enfrentarse a que les pongan una pistola en la cabeza. Es terrible, nos da mucha pena. Ahora nos tenemos que ir al corte, pero en el siguiente fragmento seguimos charlando de esto. Estamos de vuelta en Matecito de Coca, en nuestro segundo segmento del día de hoy, y vamos a continuar con esta entrevista que tenemos con Vero desde Ecuador, que nos está explicando un poco cómo está la situación allá y lo difícil que está toda la situación para los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, Vero, nos explicabas antes, justamente terminábamos con eso el anterior fragmento del programa, que nos ibas explicando todas las medidas que han tomado los gobiernos de Lenín Moreno y de Lasso, que más o menos han ido orillando a la población, a la pobreza extrema cada vez más, a buscar a la juventud, digamos, precarizada, a buscar alternativas en actividades delictivas, llámese narcotráfico, pandillas, todo esto, porque obviamente necesitaban y necesitan aún un acceso. Y lo peor, y la situación que nos planteas ahora, es que toda la gente, no solo, digamos, clase media o la clase más empobrecida o los pueblos indígenas, toda la gente no puede salir a protestar porque hay un alto nivel de represión. Más bien el gobierno está apuntando a fortalecer a los militares, fortalecer a los policías, para casi que todos se queden pobres en su casa, callados, y si los violentan, si les roban, si los matan, la policía no responde, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si podrías decirnos qué perspectivas de futuro hay, qué planes hay, a qué cosas crees que se va a enfrentar el pueblo ecuatoriano en el futuro, qué crees que se puede lograr. Bueno, la verdad es que yo creo que una de las pocas cosas que se pueden hacer es resistir, o sea, seguir organizándonos de manera colectiva, porque lamentablemente, y es triste decirlo, es la situación del país va a estar muy fuerte en estos último tiempo, que es algo que arrastra, ¿no? La crisis que ya se ha tenido, que no se ha sabido cómo sacar, que no se ha sabido cómo sobrellevar, pero el hecho yo siempre he dicho, o sea, el hecho de coger y poner militares y matar en primera fila a las personas que ni siquiera son parte, que ni siquiera, o sea, que son simplemente peones del narcotráfico, para llamarlo así, de esta manera tan fea, no va a solucionar la crisis que existe de verdad dentro del Ecuador. No son las grandes cabezas de las que se les está corchando, sino lo que se está haciendo es que sigan reclutando a más jóvenes de nosotros, que siga habiendo un proceso de migración, que incluso estén temas mucho más fuertes, porque nadie habla sobre la trata de personas, sobre la trata sexual también de ellos y de ellas, y que no hacen absolutamente nada. A mí me da una pena porque duele también ver en las noticias como una de las provincias que ha sido las más afectadas a través del narcotráfico, del crimen organizado, y de una de las provincias más olvidadas
por los gobiernos aquí dentro del Ecuador es Esmeraldas. Es una provincia que sobrevive absolutamente todos los días sus ciudadanos y sus ciudadanas con miedo. Imagínate lo que es naturalizar que existan coche bombas dentro de su misma provincia para decir, bueno, o sea, vamos a tener que sobrevivir aquí, no nos queda de otra, o seguir permitiendo que estos niños y estas niñas caigan en esas redes, no, esto, o sea, el hecho de responder con que vamos a hacer que caigan todos no es la solución, es un problema estructural, es la falta de oportunidades, es la crisis que estamos viviendo, la deuda que estamos pagando todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque la deuda a nosotros nos sale muy cara y creo que a toda Latinoamérica le ha salido muy cara la deuda externa, que implica dejar de lado los derechos de los que más necesitan. Entonces, las redes de apoyo son muy importantes. Ahora nos queda tener a los movimientos sociales, a las organizaciones, tratando de ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos mejorar, el resistir de diferentes formas, cantando, diciendo, tratando de evidenciar también lo que pasa dentro del Ecuador, pero no quedarnos callados nunca va a ser una opción. Entonces, espero que la Asamblea Nacional no pase esa ley, espero que todavía el Estado, las personas encargadas en este momento sepan darse cuenta de verdad cuál es el problema que existe en el Ecuador y que enmienden a través de ello, que no va a ser algo fácil tampoco. Pero se tiene que trabajar bastante fuerte. El hecho también de que nos hayan vuelto los enemigos los unos de los otros también es súper fuerte porque dentro de las cárceles están también padeciendo sin falta no tienen derechos humanos prácticamente los rehenes y duele mucho que exista gente que esté aplaudiendo eso porque dicen, no, es que son delincuentes. Y salen videos, por ejemplo, diciendo, el último video salió de la cárcel de la Tacunga, que decían que están casi 2 semanas sin comida y sin agua. Entonces esto es algo deshumanizante, pretendiendo también decir, ellos son los malos, ustedes son los buenos y nosotros vamos a deshacernos de los malos. Creando estamos creando una generación sin humanidad y eso es lo preocupante y eso es lo que indigna y lo que está pasando actualmente cuando pasan estas situaciones, ¿no? Que vulneran a todos y a todas y la verdad duele más porque la gente se está yendo. La gente está tratando de emigrar de aquí porque no es seguro, gente que tiene, gente que no tiene, trata de ver las posibilidades. Hay personas que también se quedan en la frontera, que no saben si llegaron o no llegaron a sus destinos. Y eso también es muy doloroso porque nadie habla de la crisis de migración que el Ecuador también está sufriendo en estos momentos. Qué difícil escuchar que esté pasando algo tan fuerte en un país que está tan cerca de nosotros y que realmente no estemos tan informados, ¿no? Porque ahorita nos estás dejando así como que con un dolor muy grande, porque sí, hemos visto noticias, hemos escuchado algo, pero entender ya qué es lo que está pasando realmente es muy doloroso y pensar que en pleno 2024 todavía pasen estas cosas es algo muy difícil de aceptar, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme y vamos a seguir hablando un poco de esto. A mí algo que me llamaba la atención y que te quería preguntar era que en Ecuador tienen a la DEA y que supuestamente la DEA dicen que la DEA... entre comillas muy grandes. Entre comillas muy grandes, que la DEA tiene un rol como que de evitar, o sea, es el sueño que venden, ¿no? De que la DEA es la que evita que estas cosas ocurran. Entonces, si nos puedes explicar un poco, porque acá medio que la derecha intenta reabrir ese debate de que necesitamos a la DEA y realmente... Claro, acá en Bolivia la expulsamos, ¿no? Hace años con el Evo, pero... ¿Qué consecuencias tiene la DEA, no? Porque realmente ellos no es que controlan, sino más bien monopolizan, pero tú lo tienes más ahí de primera mano. Ustedes lo están viviendo, ¿no? ¿Qué hace la DEA ahí? O sea, la verdad, la DEA no se encuentra aquí, sino más bien los militares de los Estados Unidos respondieron a la crisis de conflicto interno que estaban teniendo. Justamente la anterior semana, hace 2 semanas, tuvieron una reunión en el Palacio de Carondelet con
con el presidente, con sus ministros, etcétera, con los encargados de las cúpulas militares y también policiales, con el propósito también de que vengan a contrarrestar y ayudar a los militares, porque también el gobierno no confiaba en la gente que está ahí. O sea, en sí, imagínate lo que es súper fuerte, porque decía, no, tienen que venir personas del exterior porque alguien está filtrando la información de lo que está pasando. Pero no te voy a mentir, por eso era importante también, y se me pasó decirlos, que iba a haber este año una consulta popular donde justamente hablaba de la necesidad de una de las preguntas es que se les puedan extraditar a los presos que han tenido crímenes ya demasiados fuertes. Y una de esas creo que también era justamente para que la DEA pueda ya ser parte de aquí, del Ecuador como tal, con lo que está pasando. Yo no te voy a mentir, o sea, eso en cierto punto, no porque yo lo diga, sino porque lo he escuchado bastante en la gente, les brinda seguridad. El hecho de que existan tropas militares de los Estados Unidos, de que hayan venido de otros países, es como que decir, no, si estamos resguardados y que van a poder responder frente a esto, cuando sabemos muy bien también el entrenamiento que tienen ellos y que no les pesa absolutamente la mano, y más en instituciones violentas como son los militares y la policía. Imagínate, ni siquiera los propios militares de aquí y la propia policía de aquí son personas, o sea, que son capacitadas también en derechos humanos, y mucho menos que les interesa eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó dentro del paro nacional, donde existieron bastantes denuncias acerca de derechos humanos? Es que ellos lanzaban justamente bombas caducas, lanzaban en los ojos de las personas, y es algo que no tenía que haber hecho cuando existe el derecho a la protesta. Lo que yo considero ahí es que la consulta popular se la podía haber pasado por decreto, se lo podía haber pasado dentro de la Asamblea Nacional como una reforma ya a las leyes que existen, y justamente eso se hablaba dentro del periodo en el cual yo estuve dentro de la Comisión de Seguridad, pero todavía no se le analizaba a ciencia cierta, porque también el hecho de que no hayan infiltración de otros países también se lo hizo en el gobierno de Rafael Correa. Y eso también se lo hizo por consulta popular. Entonces tenía que ser de ley por consulta popular la respuesta acerca de ello. Pero cuando es estado de guerra, al menos como el estado de excepción nunca se escuchaba, ahora es común aquí en el Ecuador, a las 11 de la noche todo está cerrado aquí en todo el Ecuador, no ves un carro movilizarse porque estamos en estado de excepción. Es bastante duro porque también daña las economías. Imagínate lo que implica un estado de guerra, es normalizar absolutamente todo lo que pueda venir con la idea de configurar lo que es seguridad para ti. Claro. Entonces, o sea, tener como una visión más ahí de lo que es tener a la DEA, no te podría decir, pero es lo que aquí suponen que estamos mejor, imagínate. Imagínate, es muy terrible también ver que, claro, hay una parte de la población que no está procesando las cosas según la memoria histórica que todos y todas creemos que tenemos en Latinoamérica, de lo que significa el neoliberalismo, de lo que significa la DEA. Y claro, eso es muy preocupante porque también supongo que el gobierno, no sé, Lenin Moreno, Lazo, también manejaron la comunicación seguramente con mucha sabiduría, supongo yo, desde afuera, porque el hecho de que la gente en ese estado, en estado de excepción, con tanta violencia, siga creyendo que estas propuestas del gobierno de militarizar más son buenas, ¿a qué se deben? ¿Es comunicación? ¿Es buen discurso? ¿Capacidad de convencimiento? Por ahí desesperación de la gente. O también desesperación de la gente, seguramente. Contanos un poquito a qué se debe eso. O sea, la verdad, yo creo que para haber puesto lo que pasó, el estado de guerra, imagínate que la gente haya naturalizado, es porque sentía miedo. El miedo paraliza completamente, y ¿qué es peor? Seguir viviendo esto de poder ver que revienten un puente o un coche bomba, o que te roben o te secuestren por pedir por ti, es algo que el Ecuador nunca ha estado preparado, nunca lo había visto en carne propia. O sea, yo te lo puedo decir y asegurar eso, porque años que uno nació aquí, años que uno vivió, y tú les preguntas a tus padres, dicen, nunca ha pasado esto, nunca. Y a través de ese miedo que paraliza, es la respuesta comunicacional que tienen acerca del patriotismo, de lo nacional,
nadie se mete con Ecuador, no vamos a permitir esto, vamos a ir a buscar a los malos. Entonces, el poner también este yin-yang de lo bueno, lo malo, empieza ya a mentalizarse la gente y decir, sí, ellos son los malos, sí, tenemos que acabar con todo, vamos a apoyar esto, porque no está saliendo de la otra forma tampoco, se está volviendo peor. O sea, somos el país con mayor número de homicidios en Latinoamérica y duele bastante por cada 100.000 habitantes. Entonces la gente prácticamente se cansó de esto. Incluso imagínate, yo que estuve el anterior año con un tema territorial, la gente quería organizarse dentro de sus barrios y empezaban a legitimar el discurso del uso de las armas. O sea, nosotros contra ellos, los buenos contra los malos, y el poder también ver una ley justamente para aportar armas que la lanzó un asambleísta de derecha, que tenía que ver justamente su movimiento con el caso de los hermanos Restrepo. Entonces la gente empezó a decir, sí, deberíamos legalizar las armas de aquí porque si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Y viendo lo que pasa en los Estados Unidos, entonces yo decía, ¿qué es más miedoso? O sea, ¿cómo puedes legitimar un discurso de usar armas de aquí si ya de por sí, o sea, hacer temas de contrabando aquí no es complejo, como me imagino en algunos lugares, va a ser mucho menos complejo el hecho de tener un arma. Ah. O sea, y muchas de las veces ellos no entendían ni siquiera lo que estaba pasando también en Estados Unidos a la par de esto, cuando existe un movimiento que está diciendo no funcionó legalizando las armas y portando armas. Se volvió la gente más violenta. O decían, no, pues vamos a salir, nosotros le cogemos al ladrón y le pegamos. Y le damos duro. O sea, esos discursos, porque decían, nosotros vamos a cuidarnos a nosotros, no más, ya no vamos a permitir más. Y empezaban a hacerse ya las reuniones barriales con ese propósito. Imagínate desde la construcción de un tejido social que crezca así. Un país completo está pensándolo, y no te lo hablo por todos o todas, porque muchos de nosotros tampoco es que piensen en eso, pero sí, una gran cantidad de personas piensan en el defender a los suyos, el de cuidar a los suyos, el que no se metan con los suyos. Y empiezan ya a neutralizar estos discursos de odio, estas políticas de que, bueno, legalicemos esto, legalicemos lo otro, no importa, estamos en guerra, tal cual, son ellos o somos nosotros, y es importante empezar ya a poner mano dura. Este término que es mano dura. Entonces ahí es cuando tú dices, nunca hemos aprendido de la historia. Y lamentablemente empiezas a naturalizar estos discursos y lo hablas en tus lugares cercanos, con tu familia. Niños están creciendo con esa idea de que es normal el cuidar a los tuyos a través de discursos de odio. Y eso también duele, porque no estamos criando nuevas generaciones con un propósito de pensar en la empatía, en la otredad, en un tema de justicia social, de derechos humanos, sino en que solamente respondan porque respondan odio con odio. Claro. Tenemos que irnos al segundo corte, pero ya en el siguiente bloque vamos a continuar con esta conversación tan interesante que estamos teniendo. Nos vamos al corte y volvemos. Bueno, estamos aquí de vuelta en Matecito de Coca, hoy hablando sobre qué pasa en nuestro hermano país Ecuador. Estamos hablando con Vero, que nos está contando sobre, bueno, ecuatoriana, exasambleísta, analista política, que nos está contando de primera mano qué es lo que está pasando en Ecuador. Vero, nos has contado ya y dado un panorama general bastante importante, bastante fuerte, bastante duro. Justo antes de irnos al corte, casi que nos has contado que Ecuador es el mini Estados Unidos en muchas cosas, lo que da mucha pena, una violencia exacerbada, una ideología de la población cada vez más criminalizadora de la pobreza, si así lo queremos poner, de que ellos son los malos, tenemos que tener armas para defenderlos, un Estado que obviamente, claro, esto nace por un Estado que no está defendiendo a la gente y no está dando esa respuesta. Pero te quería preguntar sobre el tema económico. Tú has mencionado la deuda, ¿no? Primero, ¿dónde nace esa deuda? ¿Va creciendo? ¿Cómo va evolucionando el tema de la deuda con los distintos gobiernos? Y luego,
¿Cómo crees que haya afectado que Ecuador sea una economía dolarizada? Porque también nosotros desde aquí pensamos que a lo mejor eso tiene un poco que ver, ¿no? Claro, es que, a ver, es súper complejo el tema porque se remonta a la crisis del 99, cuando fue el periodo de dolarización y donde hubo la crisis migratoria más grande del Ecuador en ese entonces, también por su densidad poblacional, etcétera. Y ya relativamente en comparación de estos años ha sido, o sea, nosotros debemos más de 300.000 millones y siempre todos los gobiernos, o sea, de aquí, de Lenin, de Lazo, priorizan pagar la deuda en lugar de ver también las demandas que tiene el Ecuador como tal. Entonces siempre es, bueno, mayor impuesto, cobremos a esto, saquemos de esto para poder pagar la deuda y para no poder dejar de pagar esa deuda, que cada año va aumentando más por los intereses que no se puede pagar en su totalidad aquello. Entonces también es súper criminalizante eso porque no se dan cuenta cuánta ausencia estatal existe en las políticas sociales, cuando este hecho de cambiar esa visión, de cambiar la matriz productiva o cambiar esta situación ha hecho que estos gobiernos actuales no vean la estructura social, o sea, no tengan un mínimo de conciencia social acerca de lo que va a pasar y de lo que, por qué la gente también se levanta. Imagínate, tú ibas al hospital y yo ahí sí puedo rescatar, o sea, en los temas de cuando había el gobierno de Rafael Correa, paracetamol había, ibuprofeno había, o sea, las instalaciones, la infraestructura, etcétera. Ahora tú vas a un hospital y completamente no tienen paracetamol, no tienen ibuprofeno o solamente te medican los medicamentos que ellos tienen. A veces también hay mucha negligencia dentro de la respuesta de los hospitales públicos cuando deberían de ser los primeros en dar esta atención prioritaria. Entonces sí duele bastante porque es algo que golpea a todos y a todas. Una persona que la verdad tenga una enfermedad catastrófica no va a poder adquirir su tratamiento porque tampoco tienen la maquinaria suficiente dentro de estos hospitales para poder recibir ese tratamiento. ¿Qué pasa? Aquí, ¿qué implica? También vienen los chulqueros. Y esto es algo que nadie habla porque esto es un lavado de dinero también y son mafias que se empiezan también a institucionalizar a través del dolor, del prestar, y que muchas de las veces terminan la gente empobrecida por pagar eso, pagan su familia en general. Entonces, es bastante fuerte en el tema educacional. Imagínate, se han peleado tanto para que exista mayor presupuesto a la educación y hasta el día de hoy no se ha dado. Lo único que se ha pasado es hablando acerca de los estados de excepción, acerca de disminuir el desayuno escolar, que era algo fundamental desde el 95, porque esto se dio con el gobierno de Sixto Durán Ballén, que era de Democracia Popular, etcétera. Era ya un pedido y se hablaba de reducir el desayuno escolar, no entendiéndose también que muchos de los estudiantes necesitaban eso porque era su comida del día. Y que por eso también podían ir a estudiar. Yo fui docente del magisterio, yo fui docente de una escuela donde yo tuve alumnos que la única comida que comían era ese desayuno escolar. Entonces, justamente decían de quitar estas políticas, de quitarles, era algo también atroz ponerles a decir que un libro iba a ser para 3 estudiantes dentro de los colegios, dentro de las unidades educativas. Era violentar completamente, un retroceso completo a los derechos cuando debería de ser un Estado garantista, porque la Constitución del Ecuador es un Estado garantista de derechos, que se ha ganado victorias históricas, como pasó recientemente con la consulta popular del Yasuní y del Chocó Andino. Entonces, es como que todo esto se ha bloqueado por la necesidad de pagar justamente esta deuda externa, por la necesidad de pagar, todo eso paga el pueblo ecuatoriano en general, pagan los niños, las niñas, los adolescentes, etcétera, la falta de oportunidades, en la droga, justamente estas bandas de microtráfico también que les vuelve adictos también a estas personas y dependientes de ello, porque justamente es la necesidad de hacerles parte y que el Estado los olvide y los deja ahí en el abandono diciendo que también son parte del crimen organizado. Entonces, no hay respuesta inmediata, hay muchos vacíos y esa deuda nos ha hecho completamente daño. La dolarización fue un año muy doloroso. Yo nací en el 92, imagínate, creo que tenía 7 años de edad, no más, pero yo recuerdo con dolor cómo veía a la gente llorar porque tenían que ir corriendo a los bancos a sacar su dinero porque ya se dolarizaba el siguiente día. Hubo suicidios, hubo gente que perdió muchísimo, familias que perdieron bastante, familias que emigró. Fue lo más doloroso que se dio por ese acuerdo. Y ahora mucha gente indica que fue algo a la final mejor, pero que tampoco nosotros podemos mantener porque los intereses que se nos dan a nosotros es mucho más fuerte de lo que pasa. O sea,
el hecho de manejar una moneda no es que puedas tener liquidez y esa liquidez te empieza a dar resultados. Nosotros hemos vivido, y hay que decirlo, por las divisas de los migrantes, por la entrada del dinero de nuestros migrantes en todos los países que se encuentran, porque han inyectado economía a este país y gracias a ellos es que el Ecuador se ha mantenido estable. Entonces eso es lo que empieza a generar. O sea, el Ecuador, si no tuviera esa salida de migración, si no hubiera la entrada de ese capital de divisas que existen en el exterior, llegó un tiempo que ya no teníamos billetes de $5, que no se fabricaban los billetes de $5, no se podía fabricar porque no es una moneda nuestra, pero empezó a haber ausencia de ello y ahí es cuando se empezaba a remontar la crisis. ¿Y qué implica la crisis? Entonces empezar a cortar políticas públicas y justamente en temas de derecho, cortar esto que te digo, lo que es el desayuno escolar, lo que son cupos en las universidades, quitar los presupuestos para infraestructura, quitar los presupuestos para la docencia, donde un maestro de absolutamente todas las materias y ya no sea los 4 maestros que deberían de dar siquiera las 4 materias fundamentales. Entonces, literalmente siempre terminamos pagando nosotros la deuda, terminamos pagando los más empobrecidos, las clases más empobrecidas y que a quien nos cuesta más siempre van a ser a ellos. Y eso no es una respuesta que da el Ecuador. Y ellos son los que justamente terminan también en estas redes y no hay respuesta. Ustedes han tenido recientemente elecciones porque se había cerrado el Congreso, se hablaba de que Lazo había dado una especie de, igual ha decretado estado de sitio, se ha visto forzado a llamar elecciones porque él ya no podía sostener, él no ha terminado su gestión y ha tenido que llamar elecciones para que una nueva persona asuma el gobierno porque la situación lo ameritaba. ¿Hay una diferencia con este nuevo gobierno, con este nuevo presidente, o siguen en ese mismo abandono estatal que viene arrastrando desde hace años? O sea, es bastante complejo por la inestabilidad política del Ecuador. Claro, cuando se da lo de la muerte cruzada es justamente porque pasaba un juicio político del expresidente Guillermo Lazo, en el cual ya se tenían los votos dentro de la Asamblea Nacional para la destitución del mismo, y en el cual él decidió dar muerte cruzada a la Asamblea, de disolución de la Asamblea Nacional y llamar a elecciones. Imagínate un país que se encuentra en una profunda crisis, mandar a elecciones anticipadas, eran millones de dólares que se iba a ejecutar el presupuesto del Estado que justamente tiene, y era una decisión que lo hizo simplemente por su vanidad, porque no tenía otra opción más que dar respuesta y porque supuestamente con la asamblea no podía trabajar. Y ahí yo siempre hablo de la importancia de la asamblea porque ahí puedes equiparar fuerzas, o sea, no solamente tienes una persona liderando de derecha, sino tienes personas que han entrado de bloques progresistas, de bloques de izquierda, de bloques de centro, etcétera, y empieza a darse una dinámica para poder estabilizar lo que quiera hacer el gobierno. Entonces, la asamblea a Guillermo Lazo se le dio un periodo de 100 días, que es lo que da de acuerdo a la ley, para que él tenga el apoyo y la apertura de la asamblea, pero cuando lanzas justamente una reducción a presupuestos es completamente absurdo el pensar que tú puedas apoyar, al menos en bloques progresistas. Él siempre lo dijo, la asamblea también tenía un pésimo en nivel de encuestas, tenía un pésimo accionar, según lo que la mayoría de gente prohíbe la necesidad de una asamblea, porque al final la asamblea es quien puede equiparar las políticas, o sea, quien puede decir no, no está bien esto, y quien puede decir no se puede hacer esto, y etcétera. Ahora, ¿qué te puedo decir? Con este tema creo que la actual persona que está gobernando es una persona completamente joven. Y claro, tú ves esta ola en algunos países de las personas jóvenes que ocupan estos puestos con ideas también que no han sido tan efectivas o que en algún punto piensas que sí ha sido tan efectivo, porque hay países que dicen no, si ha sido efectivo en el mío o viceversa. No, lamentablemente no podía ejecutar mucho. O sea, yo la verdad decía, a ver, ¿cómo puede, si cuando se fue Lazo dejó puesto varios decretos en lo que le bloqueaba completamente las capacidades al actual de poder dar de baja decretos que ya tenían, presupuestos que no se podían ejecutar porque dejó prácticamente la caja chica del Estado vacía? Entonces, ¿qué es amerita? Dar prioridades. La prioridad de este gobierno es justamente temas de seguridad y temas de seguridad. O sea, no hay más prioridad para este Estado porque justamente es lo que se tiene que dar. En un año de gestión no se va a poder evidenciar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. ¿Por qué? Porque ahorita imagínate, él recién se posicionó
en septiembre, no es más, y ya se escapó Fito de la cárcel, ya hubo un bombardeo dentro de las cárceles, ya pasó lo que pasó justamente en este mes, ha tenido que decretar estado de excepción, ha tenido que decretar estado de guerra, o sea, y él prácticamente está dando respuesta a lo que le pasa, no está yendo como que un paso más allá de las circunstancias que está sucediendo aquí en el Ecuador. Creo que la gestión de él va a ser eso, el dar respuestas a la crisis que está viviendo constantemente aquí el Ecuador. No creo que en un año pueda hacer absolutamente algo más, pero ya explicándote todas las decisiones que ha tomado, no creo que pueda decir si va a seguir con la agenda que tenía. Creo que sí va a seguir con una agenda de derecha. No lo puedo decir más porque la verdad es bastante doloroso que de subir el IVA del 12 al 15%, sean todos los ecuatorianos quienes paguen y que empobrezca más a la gente, porque eso va a dejar de gente de consumir, ya no van a comprar un pan, o sea, ya no van a comprar los panes ahora capaz uno, ya las papas también, todo implica que se suba, o sea, es exactamente cuando sube el IVA, sube absolutamente todo aquí, y lo que nos sube es el salario básico. Entonces, no me queda claro tampoco cuál es la agenda en sí de él en el tema social. Creo que ahí se tendría que ver un poco más porque, claro, todos hemos pasado alertas en lo que está pasando en la crisis de seguridad en todos estos ámbitos y en los otros ámbitos no es que se ha podido visualizar qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está realizando. La asamblea es una asamblea que cuenta con una bancada progresista, lo que tengo entendido, de ahí cuenta con Movimiento Concertación, que es de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, que tiene poder dentro de la bancada, que fue una de las que causó bastantes muertes dentro del paro nacional. La bancada de gobierno, que a veces creo que está dividida, y tienes la bancada del PCC, que es una bancada igual de derecha. Entonces, dentro de la Asamblea Nacional tampoco es que se tenga muy claro cómo se van a mover. Ellos, por ejemplo, recientemente apoyaron a la ley, no a esta ley de crisis económica, sino a la ley económica urgente que justamente era para dar el ok a los presupuestos que tenía el gobierno de Daniel. Entonces se pasó eso y se pasó casi por unanimidad dentro de la Asamblea Nacional. Hay que ver, eso creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo acerca de las otras competencias, pero más que nada este año, ya prácticamente el próximo año son elecciones, entran en elecciones a partir de agosto, septiembre más o menos, el proceso electoral regresa. Ahí es donde se va a disminuir un poco más la visualización para ver quién gobernará ya en sí los 4 años, que son los 4 años del periodo de gestión de un candidato a la presidencia, porque este periodo de año no se hace como una elección. Esta es solamente culminación del otro, entonces no cuentan los años para el actual presidente. Va a contar a partir del próximo año. Entonces tendría su primera elección, o sea, si él se vuelve a reelegir, sería su primera elección el próximo año, serían 4 años de gestión y tiene 4 años más por reelección si es que él sería electo. Entonces, es muy importante ver esto porque creo que va a estar muy reñido para el próximo año. Y más cuando tú ves que se van naturalizando bastantes discursos de derecha o bastantes discursos de que, por ejemplo, yo me acuerdo que en estas elecciones había un candidato que decía, hay que darle bala a todo, y mucha gente, él llegó a cuartos en elecciones, y una de las bancadas que tiene mayoría dentro de la asamblea es de él. Entonces, da miedo también de lo que pueda pasar aquí, y cachas lo difícil que es decirte, ¿y quién es el menos peor? Claro. Esta realidad, o sea, frente a esta realidad también de decisión que tienen y responsabilidad que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas para decidir quién es su candidato o candidata. Entonces, es bastante complejo la situación. Yo te puedo decir en este caso específico que es muy complejo, que no se sabe, no hay conocimiento acerca de ello. Bueno, Vero, ya se nos va acabando el tiempo, pero queríamos primero agradecerte. Es muy importante que tú estés contándonos aquí a los bolivianos y bolivianas qué está pasando con ustedes, porque como te comentábamos en los cortes, realmente a nosotros nos llega muy poca información de lo que está pasando en Ecuador. Hay un cerco mediático, supongo que tiene que ver con todo el poder del narcotráfico, la derecha que está ahí en Ecuador, porque realmente nos llegan muy pocas noticias de todo lo que está pasando. Lo que nos dices es
muy alarmante, pero bueno, supongo que esta no va a ser la última vez que te pidamos estar en el programa y para lo que pase, si hay cualquier conflicto, cualquier cosa importante, sabes que tienes nuestras, bueno, aparte de nuestras redes personales, las redes del programa, lo que tú creas que está pasando, que esté pasando en Ecuador, nos lo puedes comunicar y lo hablamos aquí, nos puedes mandar videos, información, que siempre vamos a estar felices de poder replicar y ayudar en esto porque notamos que realmente hay un cerco mediático muy importante. Y es importante hablarlo y darlo a conocer. Una vez más, gracias por tu tiempo, por darnos este pantallazo de lo que está pasando. Te mandamos un abrazo gigante desde Bolivia y a todo Ecuador también, y esperamos que haya una luz al final del túnel lo antes posible. Exactamente, la verdad es que justo la anterior semana me ponía a pensar y decía, duele quedarse, pero también duele irse. Entonces es algo súper fuerte lo que está pasando aquí en Ecuador. Yo les agradezco profundamente esta oportunidad de poder evidenciar también la situación que existe desde otra mirada, ¿no? Porque como tú dices, el cerco mediático también implica que medios que tengan un poco más de presupuesto estatal publiquen lo que de verdad quisieran publicar y no la realidad que está sucediendo aquí dentro del Ecuador, el miedo, el dolor que existe. Y no solamente esos mensajes de patriotismo que lo que hacen es invisibilizar toda una violencia estructural y un abandono estatal de lo que está pasando aquí dentro de lo que es el Ecuador. Y decirte que mi país es completamente maravilloso, la gente también es maravillosa aquí, es gente que ama mucho, quiere mucho, que cuando tiene que unirse se lo une. Y claro ejemplo fue el ejemplo de resistencia en el paro nacional, 2 paros que hemos resistido abruptamente, y digo hemos porque hemos sido parte de eso, pero lo que aún más me duele es que quieran construir ese discurso de individual y egoísta de lo que implica estos temas de crisis, temas de crisis de seguridad, crisis de guerra, etcétera, y que nos hagan es pensar que está bien irnos por ese camino y no lo está bien. Entonces, agradecerles, yo les estaré pasando cualquier información acerca de ello y encantada siempre de hablar de este maravilloso país en el que yo nací. Muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo y también agradecemos a todos y todas los que nos han escuchado durante esta hora. Soy Andrea Morales. Yo soy Kiara San Pablo y esto fue Matecito de Coca. Matecito de Coca.